Vamos a compartir pantalla. Díganme, por favor, queridos estudiantes, si es que se puede ver la pantalla, ¿ya? Si se puede ver el texto, el material. Sí, sí se ve. Ya, muy bien. Muchísimas gracias. Ya. Entonces, la clase pasada estuvimos trabajando esta parte, ¿no? Empezamos trabajando con este textito y llegamos a una serie de conclusiones mediante las cuales podemos determinar de que un texto tiene doble estructura, ¿verdad? Tiene una estructura de forma o formato textual y tiene una estructura de fondo, ¿ya? Incluso nosotros hicimos un análisis la semana pasada. Tenemos aquí la doble estructura del texto, ¿no? Estructura de forma y estructura de fondo. ¿Ya? Vamos a ponerle por aquí, a ver. Eso es la doble estructura textual. Doble porque son dos, pues, ¿no? Dos estructuras. Ahí está. Doble estructura textual. Ahí está. Ahí está. Doble estructura textual. Ya. Cuando nosotros analizamos o nos referimos a la estructura de forma o formato textual, nos estamos refiriendo a su apariencia, a la apariencia que tiene el texto. Y ahí nosotros podemos determinar cuántos párrafos tiene cada oración, cada párrafo, cuántas oraciones tiene. Podemos ver cómo están ordenadas las oraciones dentro del texto. Podemos determinar si se trata de un texto continuo, discontinuo, etc. ¿Ya? Entonces, esa es la estructura de forma, es la estructura de apariencia, ¿no? Es la apariencia que tiene el texto, es lo que nosotros podemos determinar a simple vista, sin necesidad de analizar sus ideas, sin necesidad de analizar su contenido, su mensaje, su tema, sus temas, etc. Entonces, esa es la estructura de forma. En cambio, cuando nosotros nos referimos a la estructura de fondo, estamos hablando acerca de las ideas que tiene un texto, acerca del mensaje que nos da ese texto, el propósito de ese texto, ¿no? Entonces, esta es la estructura de fondo, es la estructura de contenido, y para determinarlo tenemos que hacer un análisis. A ver, por favor, si es que silencian su micrófono, por favor. ¿Qué dice? A ver, por favor, Aldo. Si puede silenciar su micrófono, por favor, ¿sí? Ya, entonces, nos referíamos a eso, ¿ya, chicos? Estructura de forma y estructura de fondo. Habíamos resuelto ya algunas actividades la sesión anterior, ¿ya? Y habíamos concluido en que la estructura de forma o formato se refiere a la apariencia del texto, es decir, cómo se ve. Y la estructura de fondo se refiere al contenido del texto. Aquí encontramos ideas, mensajes, temas, etc. Muy bien. Luego estábamos viendo aquí una pequeña clasificación, ¿no? Una pequeña clasificación de acuerdo al formato o a la forma, de acuerdo a la apariencia. Y teníamos que, de acuerdo a este criterio, nosotros tenemos
4 tipos de textos. Y tenemos los textos continuos, ¿no? Los textos continuos, como el que tenemos aquí, como en este ejemplo, ¿no? Ahí está con el numerito 1. Texto continuo. Profe, ¿y por qué continuo? Pues muy sencillo, querido estudiante, ¿no? Continuo, porque tiene una estructura continuada, pues, ¿no? ¿Qué quiere decir continuado? Continuado quiere decir que va uno después de otro, ¿no? ¿Qué continúa? ¿No? Uno después de otro, y así va ordenadamente, en alusión claramente a las oraciones. Si nosotros vemos en este tipo de textos, las oraciones están una después de otra generando párrafos, ¿ya? Generando párrafos. Entonces, eso es un texto continuo. Entonces, si un texto continuo tiene esa linealidad de oraciones, tiene esa continuidad de oraciones, ¿cómo serán entonces los textos discontinuos? Pues todo lo contrario, pues todo lo contrario. ¿Por qué? Porque tiene este prefijo dis. Bueno, dis significa lo contrario, discontinuo. Y los textos discontinuos son aquellos que tienen una estructura no continuada, ¿no? No continuada. Aquí está, mira, un texto continuo y un texto discontinuo, ¿no? Son diferentes, son totalmente diferentes. Ya, entonces, luego venían los textos mixtos. Y si hablamos de mixto, decíamos, mixto quiere decir combinado, pues, ¿no? Combinado. Y combinado, ¿pero combinado de qué? Combinado de parte continua y de parte discontinua. Y el ejemplo que tiene en este caso esa combinación es el primero, ¿no? Tiene acá una parte discontinua en este caso primero y una parte continua después. Y finalmente tenemos los textos múltiples. Los múltiples son aquellos que tienen varios, pues no, múltiple significa multiplicado, pues no, varios. Entonces los múltiples son aquellos textos que tienen varios, como varios textos dentro de sí. Es como decir varios textos en uno, ¿ya? Es una cuestión así más o menos. Y el que tiene pues esa forma, esa apariencia, recordemos siempre que estamos hablando de apariencia, es el ejemplo de aquí. Aquí un texto, mira, y aquí otro texto, ¿no? Entonces, ese es un texto múltiple. Muy sencillo, no hay nada acá que, digamos, algún término que sea muy complejo, muy complicado, no. Son denominaciones que son muy sencillas de entender. Todas las cosas tienen un nombre por algo, siempre, ya siempre. Entonces tú tienes que analizar los nombres de cada uno de los tipos textuales y de ahí nada más sale más o menos en qué consiste cada uno de ellos. Ya está. ¿Alguna preguntita, chicos, tal vez? ¿Alguna pregunta? Por favor, que sea para preguntar, ¿ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, si no hubiera ninguna, quiere decir que estamos entendiendo perfectamente. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer una clasificación, ya no de acuerdo a su forma, de acuerdo a su formato ya no, sino de acuerdo a su propósito. O sea, más o menos, mirando el contenido del texto, vamos a determinar pues a qué tipo pertenece, ¿ya? Pero primero tenemos que definir cuáles son estos propósitos. Profe, ¿qué significa la palabra propósito? Propósito es lo que tú quieres lograr, ¿ya? Lo que tú quieres lograr. Eso significa propósito. ¿Con qué propósito estudias? A ver, ¿qué es lo que quieres lograr? Quiero ser un profesional, pues, ¿no? Quiero ser una persona preparada. Ahí está. ¿Cuál es el otro propósito? Quiero aprobar, quiero sacarme buenas calificaciones, ¿no? Bueno, es secundario, ¿no? Lo otro es más importante, pero esos son los propósitos. ¿Ya? ¿Con qué propósito entrenas? Porque
quiero ser un buen deportista, ¿ya? Eso es lo que quiero lograr. Ese es el significado de la palabra propósitos. Ahora, ¿qué propósitos pueden tener los textos? ¿Ya? Los textos tienen diferentes propósitos, ¿ya, jóvenes? Diferentes propósitos. Pero se resumen en 6 principalmente, 6 propósitos. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en este momento. Uno de los propósitos que tienen los textos es informar, ¿ya? Informar. Y sus equivalentes pueden ser, pues, por ejemplo, a ver, de informar, dar a conocer. ¿Qué más puede ser? A ver, ¿qué más puede ser? Ayúdenme, ¿ya? Ayúdenme, por favor. Puede ser anunciar. ¿Qué más puede ser? A ver, participen, chicos. Puede ser noticiar, ¿no? Noticiar, profe, nunca he escuchado esa palabra. Noticiar. Noticiar significa dar noticia de algo. Ya puede ser revelar, ahí está, puede ser revelar. ¿Qué más? Pueden usar el chat también, ya chicos, de repente no quieren hacerlo de manera oral, ahí tienen ustedes la opción del chat. ¿Ya? Ahí está el chat. Ahí de repente pueden ustedes participar. Ya, yo voy a estar atento acá leyendo lo que ustedes van escribiendo, ¿ya? Ya, y esos son propósitos o equivalentes del propósito informar. Tiene varios en realidad informar. Ya, y en resumidas cuentas, profesor, ¿qué cosa es informar? Informar significa ¿ya? Informar significa dar a conocer algún acontecimiento, ¿ya? Dar a conocer algún acontecimiento. Eso es informar, recontra sencillo, nada más. Ah, profesor, pero cuando leo un libro no me estoy informando. Cuando gano información no me estoy informando. Sí, pero para efectos de clasificar a los textos, hay que tomar informar como el hecho de dar a conocer algo, ¿ya? Como tener noticia de algo, como dar a conocer algo novedoso, algo que ha ocurrido y que es novedad, ¿ya? Hay que tomarlo de esa manera. Ese es el concepto que nos va a servir para clasificar a los textos, ¿ya? No nos confundamos. Exponer. ¿Qué quiere decir exponer? También exponer tiene sus equivalentes, ¿ya? También tiene sus equivalentes exponer. Puede ser explicar, ¿ya? Explicar, sustentar, y así. No tiene muchos en realidad, ¿ya? Explicar y sustentar. ¿Y qué quiere decir, profesor, la palabra exponer? Exponer quiere decir, acá te lo voy a poner, exponer quiere decir tratar un tema de manera académica, ¿ya? Tratar un tema de manera académica. ¿Qué es eso, profesor? Explíqueme. Ya está. Tratar un tema de manera académica. Es cuando tú, por ejemplo, es cuando tú, por ejemplo, hablas de cualquier elemento en realidad, pero haciendo referencia a sus componentes, ¿no? De manera muy detallada, ¿no? De qué está compuesto ese elemento, para qué sirve, cuáles son sus funciones, de repente cuál es su origen, ¿no? Cuáles son las clases de ese alimento. Por citarles un ejemplo, cuando nosotros vemos un libro de ciencia y tecnología, ahí vemos, por ejemplo, el tema de la célula, ¿no? Y la célula, en ese tipo de libros, es abordado de una manera académica. Te dicen cuáles son las clases de célula, ese texto, ¿no? Te dice cuáles son las clases de célula, te dice cuál es la estructura de la célula, cómo se compone la célula, cuáles son las funciones de la célula,
cómo se origina la célula, etc. Entonces, eso es abordar un tema de manera académica. Vamos a poner también de manera analítica también, ¿ya? Coma, analítica. O sea, analítica es en la profundidad del tema, etcétera, ¿no? Ya está. Son propósitos diferentes. Mientras que informar quiere decir dar a conocer algo, dar una noticia de algo, dar a conocer un hecho novedoso, exponer es diferente, ya es tratar un tema, pero ya de manera detallada, explicando las partes de este tema, etc. Luego viene narrar. Narrar es otro propósito que puede tener un texto, ¿ya? Y sus equivalentes, relatar, por ejemplo. A ver, ayúdenme, ¿ya? Muy bien, María Lejos me dice contar. Excelente, María, felicitaciones. Me dice en el chat, relatar, contar, ¿qué más? Historiar también, ¿ya? Etcétera. Ya está. Eso es narrar. Ya, esos son los equivalentes de narrar. Profe, ¿y qué cosa significa narrar? Pues muy sencillo, querido estudiante. Narrar significa relatar una serie de hechos de manera secuenciada. Secuenciada quiere decir en secuencia, pues, ¿no? De manera ordenada, por así decir, ¿ya? Por ejemplo, cuando te cuentan un cuento, te están diciendo, te están relatando una serie de hechos. A ver, para citar el cuento que todos de repente hemos conocido, ¿no? En nuestra infancia, Caperucita Roja. Hay una serie de hechos ahí, ¿no? Primero la mamá que le ordena a Caperucita que lleve unas frutas a la abuela. Luego viene segundo hecho, que Caperucita se encuentra con un leñador, me parece. Tercer hecho, que el lobo engaña a Caperucita. Cuarto hecho, que el lobo llega a la casa de la abuelita. Quinto hecho, y así. Hay una serie de hechos que están ordenados en una secuencia. Entonces, relatarlos es narrar. Ya está. Exactamente. Olga Mariñas nos dice, no, esta narración puede ser real o imaginaria, etc. Excelente. Muy bien, muy bien. Gracias, Olga, por tu participación. Luego viene argumentar. Argumentar. ¿Cuáles son los equivalentes de argumentar? Miren, ese es otro propósito que usualmente tienen los textos, ¿ya? ¿Ya? Argumentar es dar razones, ¿ya? Dar razones. Otro de argumentar, otro equivalente es demostrar, ¿ya? No tiene muchos tampoco, en realidad, argumentar. Ya está, dar razones, demostrar. ¿Y qué cosa es argumentar, profesor? ¿Qué cosa es argumentar? Vamos a ponerlo por aquí. ¿Qué cosa viene a ser argumentar? Argumentar simple y sencillamente es dar razones por las cuales se piensa de determinada manera. Ya está, punto. O más preciso todavía, dar razones por las cuales se opina, ¿ya? Se opina de determinada manera. Todos tenemos un punto de vista sobre algo. Todos lo tenemos, ¿ya? Pero a veces sucede que nos dicen, ¿no? A ver, ¿tú qué piensas de tal cosa? Ah, yo pienso esto. ¿Y por qué? Porque sí. ¿Pero por qué sí? Porque sí, pues. Pero ¿por qué sí, no? Tú tienes que dar los argumentos. Eso no es válido. Las personas no podemos opinar porque sí, pues, ¿no? Tenemos que opinar porque hay algunas razones que nos hacen opinar de esa manera. Tenemos que tener razones. Entonces, cuando me dicen, ¿qué opinas tú acerca de la gente, por ejemplo, del comportamiento de la gente en esta cuarentena? Ah, yo pienso que la gente es irresponsable. Esa es mi opinión. Pero argumenta, a ver, argumentar. ¿Qué cosa es argumentar? ¿No? ¿Cómo tengo que argumentar? Tengo que dar razones por las cuales pienso que la gente es irresponsable. ¿Por qué? Para empezar, la gente no está respetando el distanciamiento físico. Primero, un argumento, ¿ya? Otro argumento puede ser, la gente está saliendo de sus casas
sin tener una razón importante. Otro argumento puede ser, no estamos usando mascarillas, la gente anda sin mascarillas por las calles, etcétera, ¿no? Entonces, estoy dando argumentos, estoy dando razones por las cuales he opinado que la gente es irresponsable, ¿ya? Eso es argumentar. Luego viene describir, ¿ya? Describir. ¿Qué cosa será describir? O equivalente, saber de la palabra describir. Vamos a ver sus equivalentes. ¿Qué podría ser? A ver, queridos estudiantes, ayúdenme. Puede ser, a ver, A ver, Scofield me dice, profesor, ¿me puede aceptar desde mi laptop? Claro, claro, tienes que, a ver, Scofield, ingresa, no hay problema. Sí, tienes que solicitarme, pues, que te acepte. ¿Ya? Ya, me envías nada más la solicitud y yo acá te acepto, ¿ya? Yo te admito. Continuamos. Entonces, equivalentes de describir. Puede ser detallar. ¿Qué más puede ser? Enumerar rasgos o características, etcétera, ¿ya? Eso es describir. O esos son los equivalentes, ¿no? De describir. ¿Y qué significa? Pues lo que ya habíamos mencionado. Describir significa enumerar rasgos. Mejor vamos a poner solamente características. Es lo mismo en realidad. Características de los elementos, ¿no? Por ejemplo, si yo te pido, a ver, descríbeme a mí, ¿no? ¿Cuáles son mis características físicas para empezar? Ya, a ver, de repente, gringo, ojos verdes, rubio, crespo, ¿no? Esas son mis características, humildemente lo digo. Psicológicas, ¿no? De repente de una persona. Puede ser amable, a ver, puede ser, hay personas que son un poquito amargadas, ¿no? Puede ser jovial, etcétera. Enumerar características es describir, eso es describir, ¿ya? Luego viene instruir, ¿ya? Instruir. Recontra facilita, mira. Instruir viene de dar instrucciones, ¿bueno? ¿Y cuáles pueden ser sus equivalentes? Orientar, enseñar. ¿Qué más puede ser? Enseñar, prescribir, mira, muy importante esta palabrita, prescribir, coma, adiestrar, etcétera. Tiene muchas, describir. Perdón, instruir. Ya. Y profe, ¿cómo define usted ese propósito? ¿Cómo define usted ese propósito? Lo vamos a definir por acá. Es dar orientaciones para llegar a un objetivo. Todos acá debemos conocer, por ejemplo, las recetas, las famosas recetas. Cuando queremos preparar un buen ceviche, nos vamos a internet y buscamos una receta. ¿Cuál es ese propósito el propósito de ese texto? Es darte orientaciones para que tú puedas llegar a preparar ese cevichón, ¿no? Te da ahí tus ingredientes, ¿no? Y te dice paso a paso qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Primero, lava tu pescado, pícalo. Segundo, pica la cebolla, échale tu limoncito, no sé, pues, ¿no? Hay todas las instrucciones. Ese texto tiene el propósito de instruir, ¿ya? Entonces, mira, estimado estudiante de la Academia Hawking Líderes, ¿ya? Hay diferentes propósitos que puede tener un texto. Informar, exponer, narrar, argumentar, describir, instruir. No son iguales, ¿ya? Profe, ¿y de un mismo tema se pueden trabajar diferentes propósitos? Pues sí. Ya que lo mencionaba, mira, del ceviche, ¿ya? El ceviche. Vamos a poner, a ver, un texto informativo, a ver, un enunciado que sea informar sobre el ceviche. Mira,
podría ser, por ejemplo, el ceviche acaba de ganar un campeonato mundial de gastronomía. Propósito, informar. ¿Por qué? Porque está dando a conocer algo que ha sucedido con respecto al ceviche. Exponer, ¿no? Exponer. Vamos a hablar académicamente acerca del ceviche. El ceviche te aporta, es un gran aportante nutricional, ¿no? Y sirve mucho para nuestra salud. ¿Por qué? Porque el pescado, por ejemplo, para empezar, contiene omega 3, ¿no? Que es un nutriente muy importante para nosotros, ayuda a fortalecer nuestro sistema nervioso, ¿ya? Ayuda a mejorar nuestra memoria también, ¿ya? Luego, tiene muchas proteínas el pescado, ¿no? Tiene muchas proteínas que ayuda, favorece mucho a nuestros músculos. Por ejemplo, tiene la cebolla, ¿no? La cebolla, tiene el limón que contiene mucha vitamina C y es bueno para nuestras defensas, muy importante en estos tiempos sobre todo. Entonces, mira, estoy hablando ya en otro sentido ya. Ya no como anteriormente, que estaba dando una noticia de que el ceviche ha ganado un campeonato mundial, sino que ahora lo estoy trabajando de manera académica ya. Eso es el propósito de exponer. Narrar. De repente puedo contar la historia del ceviche, ¿no? ¿Cómo es que se dio el ceviche? Hay algunos que dicen que el ceviche tiene un origen no peruano, sino inglés, ¿no? Que proviene de los ingleses, dice, cuando llegaron acá, decían sea beach, ¿no? Sea beach, así, y de ahí sale ceviche. Hay otros que tienen otras teorías, y de ahí, ¿no? Hacer una historia de ceviche, ya en ese sentido sería ya narrar. Incluso puedo hacer una leyenda del ceviche, acerca de su origen, para contar de manera ficticia, cuál fue el origen del ceviche. Ahí sería narrar. Argumentar. Puedo dar una opinión acerca del ceviche. Bueno, para mí es dañino. Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Es lo que pienso y esos son mis argumentos. Argumentar ya. Puedo describirlo. Puedo describir el ceviche. Claro, ver cuáles son sus características. Instruir, ¿no? Una recetita para preparar un ceviche. Ahí está. Entonces, hay diferentes propósitos que puede tener un texto. Y eso es muy importante, jóvenes, que ustedes aprendan a descubrirlo. Muy, pero muy importante. ¿Ya? En base, o con base, mejor dicho, a este cuadrito, hacemos el siguiente. Mira acá. Mira, para que veas lo importante que es saber los propósitos. Si el propósito, nos dice tipos de texto, tipos de textito, de acuerdo a su propósito, o sea, viendo el propósito del texto, ¿a qué tipo pertenece? Si el propósito del texto es informar, entonces nuestro texto será, pues lógico, profesor. Si lo que quiere el texto es informar, entonces nuestro texto será informativo. Así de sencillo. Y estoy seguro que ya le estás echando un ojo a lo demás. Si el propósito del texto es exponer, a ver, quiero que participen, ¿ya? Quiero que participen. ¿Ya? Expositivo. Muy bien, expositivo. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Kiara. Kiara, muy bien, Kiarita, felicitaciones. Si el propósito del texto es narrar, entonces, ¿de qué tipo será el texto? Negativo. Muy bien, ese es mi amigo Darley. Muy bien, excelente, Darley. Se nota que eres alumno de la Academia Hawking, ¿ah? Si el propósito del texto es argumentar, entonces... Argumentativo. Argumentativo, muy bien, excelente. Están inspirados hoy día. Y si el propósito fuera describir, entonces sería... Descriptivo. Descriptivo, sin lugar a dudas, profesor. Y si el propósito es instruir, entonces... Instructivo. Sería... Instructivo. ¿Ya? Instructivo. O también llamado prescriptivo. ¿Ya? Prescriptivo. Por acá me parece que ponía esta palabra. A ver, prescribir. Acá está, mira, acá está. Quiero que lo mires, por favor. Ahí está, mira. Prescribir es sinónimo de instruir o dar instrucciones, ¿ya? Entonces, por eso es que el texto
se puede llamar instructivo o prescriptivo. ¿Ya? Ahí tenemos, chicos, los tipos de texto de acuerdo a su propósito. ¿Alguna preguntita tal vez hasta aquí? Vamos a reducir la página para que lo vean en su contexto. Ahí está, miren. De repente, ¿alguna preguntita, jovencitos? Pueden usar el chat, ¿ya? Nunca te quedes con tu duda, de verdad, nunca te quedes con la duda. Por favor, no rayen la pantalla, ¿sí? Kiara, por favor, borra eso. Kiara, borra eso, por favor. Ahí en la misma herramienta que has usado, ahí hay un borrador también. Bórralo, ¿ya? Eso sí, está prohibido, ¿sí? No pueden rayar la pantalla, por favor. Kiara, bórralo, por favor. Ya, Gustavo me pide que le explique, dice. Ya, muy bien. ¿Cómo no? Con todo gusto. Ah, el primero, informar. Muy bien. Informar, Gustavo, es dar a conocer algo. Dar a conocer cualquier hecho que sea noticioso. Por ejemplo, a ver, ahorita está de moda pues la segunda ola del COVID, ¿no? Decir que la curva, ¿no? La curva de contagios está muy empinada, ¿no? Eso es informar, para que la gente lo sepa, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, sería otro tipo de información en donde se vea el propósito de informar, sería, por ejemplo, a ver, ya, se llegan las nuevas elecciones, ¿no? Las elecciones presidenciales en el Perú, ¿no? Comunicar eso. Lo hago para que la gente se entere de repente, ¿no? O sea, anticipar algo. Claro, como anticipar tal vez, pero más que todo es dar a conocer algo, dar a conocer, ¿ya? Dar noticia de algo. Cuando nosotros leemos nuestro periódico o cuando encontramos este periódico, ¿no? En el puesto de periódico, ahí pasamos nosotros y encontramos textos que nos dan a conocer diferentes acontecimientos. Esos textos tienen el propósito de informar, ¿ya? De informar. Por ejemplo, una información que salió ayer es que en la selección peruana han habido algunos jugadores que se han contagiado de COVID, ¿no? 5 jugadores en realidad. Esa es una información también, mira. Dicen eso con el propósito de informar, ¿no? Diferente que los demás propósitos, pues, diferente. ¿Alguna otra preguntita, por favor? A ver. Ya, si no hubiera ninguna, entonces continuamos. Continuamos. Ya. Tenemos aquí un texto, miren. Este texto es extraído de la carpeta de recuperación del primer año de secundaria, ¿ya? ¿Saben ustedes cómo se llama este tipo de textos? Historieta. Historieta, muy bien. Historieta. O cómic. Profesor, ¿son lo mismo cómic e historieta? Son casi lo mismo. Casi lo mismo. Con la única diferencia de que la historieta... A ver. Es que es muy fantasioso el cómic y la historieta es muy diferente. Un poco diferente que el cómic. Cierto, cierto, cierto. Esa es una de las diferencias que puedan tener, ¿no? Pero más que todo es la extensión. El cómic generalmente es muy extenso, ¿ya? En cambio la historieta es más breve, ¿ya? Bueno, entonces vamos a ver. Luego de este texto tenemos aquí... tenemos algunas actividades. Ya.
A ver, estamos dándole una pasadita al material. Ya, muy bien. Vamos a leer este cómic, esta historieta, perdón, ¿ya? Nos dice lo siguiente, tenemos ahí un grupito de estudiantes en donde... A ver, Kiarita, por favor, ¿puedes leer lo que dicen las niñas? Entonces, él es igual a nosotros y aunque no lo fuera, ¿a ti te gustaría que te traten distinto por su apariencia o porque hablas diferente? Ya, eso le dicen al estudiante que está ahí. Ya, a ver, Giancarlo, por favor, lo que responde el estudiante. ¿Te gustaría, dice, que te traten distinto por tu apariencia o porque hablas diferente? Giancarlos. ¿Profesor de dónde? Lo que responde el estudiante. Allá. Pues no sé, creo que me despierta muy triste. Pues no sé, responde, ¿no? Creo que me sentía muy triste. Me sentiría, ¿no? Muy triste. ¿Ya? ¿Y qué dice el otro estudiante? Así es, Alfredo. Carlos es nuestro amigo. Estudia con nosotros y vive en nuestro barrio. Que no hable exactamente como hablamos nosotros, no importa, porque todos somos iguales, dicen, ¿no? Todos somos iguales. Y ya está. Parece que lo están discriminando a Carlitos. Luego, en la siguiente viñeta, cada uno de esos cuadros se llama viñeta, ¿ya? ¿Saben ustedes cómo se llama? A ver, lo que a ver, acá lo voy a hacer, lo voy a rodear. ¿Saben cómo se llama esto? ¿Saben o no? Globos. Burbuja de conversación. Se llama globos. ¿Y lo que está dentro de ellos, cómo se llama? Afiche. No. Texto. Exactamente, muy bien. Ya está. Pero eso lo vamos a ver después, ya vamos a ir viendo después. Vamos a borrar esto de aquí. Ya está. Cada cuadro se llama viñeta, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, la viñeta número 1. No. Ahí está, cada cuadro viñeta. Ya está. Seguimos entonces. Parece que lo están discriminando a Carlitos. Dice, ¿qué es más importante, la apariencia o la amistad? Y todos ahí gritan al unísono, la amistad, dice. Entonces, voltean a ver y Carlitos, como ustedes lo podrán notar, se va todo achicopalado, ¿no? Como dirían los mexicanos. Se va triste por ahí y lo llaman, ¿no? Carlos, espéranos, lo llaman, le dicen en la tercera viñeta. Luego dice, ¿no? Hola muchachos, ¿cómo están? Ya está. Bien, ¿qué haces yendo solo a la escuela? Generalmente voy solo, dice, está avergonzada ahí Carlitos. Nunca más, le dicen. De ahora en adelante vamos todos juntos a la escuela. Oye, Carlos, en el recreo, ¿te parece si jugamos en el mismo equipo? Ahí está, le dan ánimo a Carlitos. Ya está. Entonces luego viene por aquí. A ver, tenemos algunas actividades por aquí. ¿Quiénes son los personajes? A ver, ¿quiénes son los personajes, chicos? Carlos, Ya tenemos a Carlitos. ¿Quién más? ¿Solo Carlitos participa? Los estudiantes. Compañeros. El profesor. Los estudiantes. Ahí está. Parece que acá está el profe, ¿no? El profesor. Sí, profe. Ya está, muy bien. ¿A qué dificultad se enfrentan los personajes? ¿Mm? A la discriminación. Muy bien. al racismo, Ya, al racismo, a la discriminación. ¿Sobre qué nos hace reflexionar la historieta? ¿Qué nos enseña? ¿Cuál es el mensaje? Sobre que no debemos al de no al discriminar a racismo. ninguna persona por su color, ni por cómo se viste, ni nada de eso. Muy bien, excelente, ¿ya? Ahora vamos a lo nuestro, ¿ya?
Ahora vamos a lo nuestro, a lo que vinimos. Pregunta. De acuerdo a su formato, a su apariencia, ¿qué tipo de texto sería? A ver, lo pueden decir. Informativo, porque nos está informando a De acuerdo a su formato, no confundas las clasificaciones. De acuerdo a su formato, dije ya, de acuerdo a su formato. Y las clases de texto, de acuerdo a su formato, son el continuo. Tenemos aquí, mira, el continuo, el discontinuo, el mixto y el múltiple. ¿Qué tipo de texto sería? Continuo. Continuo. discontinuo. Descontinuo. Sería el Discontinuo. discontinuo. Muy bien, es un texto discontinuo. ¿Por qué Lávalo. discontinuo? Que estamos... Porque no hay oraciones continuadas que formen párrafos, no las hay. Es un texto discontinuo, porque está de manera no continuada la estructura textual. Sencillísimo. Ahora, pregunta, mira, de nuevo, de lo que hemos hecho hoy. ¿Cuál sería el propósito de este texto? A ver, recordamos por aquí. ¿Cuál es Nagar. el propósito? El propósito sería A ver, ¿cuál sería su propósito? Informar, exponer, narrar, Nagar. escribir o instruir. Pues Nagar. sería narrar, muy bien, narrar. Entonces diríamos que este es un texto de tipo narrativo, muy bien. Es un texto narrativo discontinuo, ¿ya? Es narrativo y discontinuo a la vez. Profe, ¿pueden ser dos tipos a la vez? Claro que sí, porque una cosa es discontinuo es de acuerdo a su formato y narrativo es de acuerdo a su propósito. Son clasificaciones diferentes. Es como decir, una persona, de acuerdo a su aspecto físico, puede ser morena, rubia, ojos verdes, no sé, alto, delgado, gordito, de acuerdo a su aspecto físico. De acuerdo a sus sentimientos, puede ser alegre, amargado, no sé, melancólico, amoroso. Ahora, ¿podemos mezclar ambas clasificaciones? Sí. ¿Una persona puede ser morena y amable? Sí. Dos cosas a la vez, mira, Sí. dos clasificaciones a la vez. ¿Por qué? Porque las clasificaciones son bajo diferentes criterios. Entonces, de acuerdo a su formato, continuo, discontinuo, mixto y múltiple. De acuerdo a su propósito, narrativo, descriptivo, argumentativo, informativo, expositivo, etc. Entonces, en este caso tenemos que el texto es narrativo, discontinuo. O al revés, discontinuo, narrativo. No importa el orden. ¿Ya? Entonces, así es. ¿Se entiende, chicos, hasta aquí? ¿Alguna preguntita tal vez? Pueden usar el chat si así lo desean. Ya. Miren, acá tenemos una historieta. Tenemos una historieta para colocar sus partes, ¿ya? Ah, primero acá, ¿no? Primero acá. Uy. Escribo lo que opino. Dice, redacta un párrafo sobre lo que opina. Ah, es una opinión con respecto a lo que ha pasado, ¿no? Sobre la discriminación. No, es un mal, digamos, que hace daño a las personas, ¿no? Yo creo que eso está mal porque todas las personas somos dignas por el simple hecho de ser seres humanos, ¿no? Todos somos hijos de Dios y somos iguales. Así que no hay por qué sentirse superior a nadie ni inferior tampoco. Todos somos iguales. Ya está. Entonces acá vamos a colocar la flechita, ¿ya? La flechita vamos a colocar por aquí. Ya tenemos aquí... ya. A
ver, aquí tenemos el texto. Ya, tenemos aquí texto, mira. Aquí tenemos texto. Tenemos viñetas también. Ya quedamos que las viñetas son los cuadros. En este caso, ¿cuántas viñetas tenemos? ¿Cuántas viñetas tenemos? Tenemos 4. 4. ¿no? Tenemos el título. El título también está aquí. También se puede considerar el título como texto, ¿ya? ¿Ya? Y también lo que está dentro, pues, ¿no? Imagen. Un globo. Ya está. Tenemos imágenes, ¿cierto? Tenemos imágenes. Texto. Ya, ahí está, mira, las imágenes, ¿no? Viñetas. Ahí está, ¿ven? Las imágenes. Globos, los globos también tenemos, ¿no? Los globos, ahí están los globos, hay varios. ¿Cuántos globos hay en total? A ver, si los cuentas. 6. 6. 2, 4, 6 globos. Pero faltan. ¿Alguien sabe cómo se llama este tipo de expresiones? ¿Alguien conoce esto de aquí, mira? Falta mencionar aquí. No, no se llama texto, ¿ya? No se llama texto. Esto de aquí se llama, te lo voy a enseñar ahorita y lo aprendes en Academia Hawking Líderes. Esto se llama, así, mira, ve. Onomatopeya. Onomatopeya, ¿ya? Onomatopeya. Profe, ¿y qué cosa es esa palabra tan fea que no la entiendo? Onomatopeya, estimados estudiantes, se refiere o son todas las palabras que representan sonidos de la naturaleza, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, grrr, es el rugido de un león, dice, ¿no? Por ejemplo, tenemos bam, ¿no? Bam, la palabra bam, por ejemplo. Así. Bam. Ustedes lo habrán visto de repente, ¿no? Babum. De bam, ¿no? También boom, ¿no? ¿No? También, por ejemplo, ¿qué cosa es me? El balido, ¿no? De una oveja, etcétera. Ya está. Esas son onomatopeyas que se ha dado en este caso. ¿Alguna preguntita, jóvenes? Pregunta, a ver, ¿será narrativo también este texto? ¿Narrativo? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Es también narrativo. ¿También es discontinuo? ¿Es discontinuo o es Sí. Discontinuo. Discontinuo. Muy bien, felicitaciones, chicos, ¿ah? Muy bien. Acá está, mira, ve. De acuerdo a su formato, el texto es, yo me adelanté, ¿ya? Pero acá estaban las preguntas, miren. Entonces, ayúdenme, pues, ayúdenme. De acuerdo a su formato, el texto es... De acuerdo a su formato. A ver, dígame. De acuerdo a su formato. Muy bien, Clarita. Discontinuo. Ya está. El propósito del texto es, ¿qué cosa? ¿Cuál es el propósito del texto? Narrar. Narrar. Muy bien. Narrar. ¿Pero qué nos narra? A ver, tenemos que ver, pues, ¿qué nos narra? A ver, Juan dice, ¿no? ¿Por qué tenemos un nombre? Dice, Juan, María, vengan a desayunar que la leche se enfría. ¿Ya? ¿Qué dice acá? Buenos días, mundo, mamá, papá, hoy he decidido que me voy a llamar Niño León. Y acá dice, no, niña, ¿por qué has escogido ese nombre? Porque tengo superpoderes. ¿Y qué poderes son esos? Puedo rugir tan fuerte como un león. Grrr, ¿no? Ya está. Entonces, ¿qué cosas narran? ¿Qué cosa narra? Que el niño es un niño león. Ya está. Narrar que el niño se ha inventado un nombre, ¿no? Un nombre, ¿no? Por rugir como un león. Ya está. Eso es lo que narra. Muy bien, Yarita. Entonces, de acuerdo a su propósito, el texto es...
Negativo. Muy bien. Discontinuo. De acuerdo a su... No, discontinuo no, ¿ah? Porque me dice de acuerdo a su propósito, ¿ya? Es narrativo. De acuerdo, discontinuo es de acuerdo a su formato, no a su propósito. Hay que tener cuidado, ¿ya? Entonces, así sería. Muy bien. A ver, vamos a tomarnos un descansito de 5 minutos para luego retomar la sesión. ¿Ya, chicos? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Alguna pregunta? Ninguna, ¿verdad? Muy bien. Entonces, descansito 5 minutos. A las 6 estamos empezando, ¿ya?
No.
Bien, estudiantes, vamos a retomar la sesión. A ver, ¿están? Denle like, por favor, los que están. A ver, un ratito. Presente. Ya. Bien. Entonces, continuamos. A ver, continuamos. Tenemos aquí una nueva actividad, pero eso lo vamos a dejar para que ustedes ya lo hagan en casita, ¿ya? Sí, lo vamos a dejar para que lo hagan en casa. Vamos a dar... vamos a dar cabida al siguiente tema, ¿ya? Se les ha enviado un material para que ustedes, si fuera el caso, si fuera posible, vayan imprimiendo. Profesor, buenas tardes. Yo no le pude sacar la impresión porque no había internet aquí. Ah, ya, entiendo, pero lo tienes el material ahí, ¿verdad? Sí, profesor, no le pude sacar, es por eso hasta ahorita me tiene... La señora me ha dicho que hoy día tengo hasta las 7, a ver si puedo ir a su casa para sacarle, porque no tiene internet. Ya, no hay ningún problema, no te preocupes. Ya. Sino que la impresión es para que ustedes faciliten su trabajo, pues, ¿ya? El tema y los subtemas. Ya, si bien es cierto, ya hemos venido practicando un poco sobre esto, pero ahora ya lo vamos a trabajar como tema aparte. El tema dice, a ver, María Lejos, por favor, si puedes dar lectura. ¿Qué cosa es el tema? El tema es el asunto del cual trata todo el texto. Lo identificamos mediante la pregunta ¿de qué trata el texto? Ya, muy bien. Es el asunto, dice, es el asunto del cual trata todo el texto, ¿ya? Ese es el tema. Ahí está. Y lo identificamos con esta pregunta, ¿no? ¿De qué trata el texto? Nos preguntamos ¿de qué trata el texto? Y ese es el tema. Y la respuesta es el tema. Y el subtema es el asunto del cual trata ya no todo el texto, sino todo un párrafo o apartado del texto. ¿Ya? Ese es el subtema. O sea, el tema es de todo el texto y el subtema es de un párrafo nada más o de un apartado. Profe, ¿qué cosa es un apartado? ¿Por qué apartado? ¿No era solamente de los párrafos? No, querido estudiante. ¿Por qué? Porque no todos los textos tienen párrafos. Recuerda que de acuerdo al formato también existen textos discontinuos, ¿no? Entonces hay textos discontinuos que no tienen párrafos, pero sí tienen apartados, ¿ya? Entonces esos textos discontinuos pueden también tener subtemas, ¿ya? Pero en un texto continuo sí no hay problema, pues ahí es un párrafo, ¿no? Es lo que trata un párrafo. Entonces, la pregunta para determinar el subtema
es de qué trata el párrafo o apartado. Ojito aquí, que esto es muy importante, ¿ya? Tema y subtema lo vamos a subrayar, mira, lo vamos a subrayar. Mi profesora me dijo que tengo que subrayar todo lo que es importante cuando estaba en primaria. Entonces dice, tema y subtema tienen forma de sintagma nominal. Profe, ya me mareaste ya. ¿Qué cosa es sintagma nominal? No te marees, querido estudiante, que es decir, se presentan como si fueran títulos, o sea, títulos. Eso es un sintagma nominal. O sea, tú preséntalo como si fuera un título. El tema o el subtema no tienen que tener forma de oración, sino forma de título, ¿ya? Ya está. Entonces vamos a practicar. Vamos a practicar de frente. Dice que se aprende con la práctica, ¿no? Ya está. Vamos a ver. ¿Cuál será el tema del texto? Tenemos que ver de qué trata el texto, pues. Tenemos que ver eso. Tenemos que ver de qué trata este textito. Y para saberlo tenemos que leer, pues. Tenemos que leer. A ver, vamos a leer. Ya está. A ver, ¿qué nos dice el texto? Desde hace muchos años, nos dice, los departamentos de policía, ¿ya? Los departamentos de policía de muchos países suelen requerir, ¿ya?, los servicios de los llamados psicodetectives, ¿ya? Nos mencionan por aquí los departamentos de policía y nos mencionan también por aquí a los psicodetectives. Ya está. Se trata de hombres y mujeres. Allá, sigue hablando de los psicodetectives, mira. Se trata de hombres y mujeres que usan el poder de sus mentes para hallar a personas desaparecidas. Allá, esos son los psicodetectives. Muy bien. Mediante un talento único y especial y un trabajo de concentración muy fuerte, estas personas son capaces... estas personas, ¿quiénes? ¿Quiénes? Los psicodetectives, pues, ¿no? Sigue hablando, mira, de los psicodetectives, ¿no? Estas personas son capaces de visualizar a la persona desaparecida y revelar cuál es su paradero, dice. Uno de los expertos en esta técnica fue Gabriel Croiset, nacido en Holanda en 1909. Ya está. Entonces, ¿de qué nos habla el texto? Recuerda, para saber de qué trata el texto, ¿ya? ¿Y de qué trata el texto? Principalmente aquí, ¿cuál sería la correcta? Los psicodetectives, los procedimientos de los psicodetectives o Gerald Croiset, el más famoso psicodetective. ¿De quién o de qué nos habla principalmente este texto? Los procedimientos de los detectives. Ya, nos dicen por ahí los procedimientos de los psicodetectives. María Lejos nos dice los procedimientos de los psicodetectives. Alguien nos decía los psicodetectives. Nada más. ¿Qué más? Los procedimientos, profesor. Los procedimientos, dice Olga, los procedimientos de los psicodetectives. Quiere decir que el texto principalmente nos habla de los procedimientos de los psicodetectives, o sea, de los procedimientos de lo que hacen ellos, ¿sí? Ya, a ver, vamos a ver. Desde hace muchos años, los departamentos de policía de muchos países suelen requerir los servicios de los llamados psicodetectives. Ya, dice que requiere los servicios de estos señores. Se trata de hombres y mujeres que usan el poder de sus mentes. A ver, en el primer párrafo, queridos estudiantes, en el primer párrafo no se menciona a los procedimientos que usan. En todo este primer párrafo. Por ahí nomás ya te da pista de que ese no es el tema. Porque el tema tiene que hablarte de todo el texto. ¿En dónde está el procedimiento? Eso lo veo por acá, creo. Mediante un talento único y especial, un trabajador de concentración muy fuerte, ¿no? Son capaces de visualizar. Por ahí más o menos que se ve un poco el procedimiento, ¿no? Pero en realidad el texto te habla de qué cosa.
Los psicodetectives. De los psicodetectives, ya. Esa sería la clave. Muy bien, Darley, muy bien, excelente. Seguimos. A ver, vamos a verlo por aquí. Aquí está. Vamos a ver el siguiente, ¿ya? Vamos a ver el siguiente. A ver, léanlo por favor y vayan diciéndome, ¿ya? ¿De qué trata? El tema. Recuerden que tema es de todo el texto, ¿ya? Todo el texto. Tienes 3 alternativas. La limpieza doméstica en el futuro, adelantos domésticos del futuro y las aspiradoras inteligentes. Vamos a ver, pues, ¿cuál será? Por todos lados. ¿Qué dicen ustedes? Vamos a leer. La casa del futuro, ya mira, hay un elemento ya que me menciona desde el comienzo nomás, que es la casa del futuro. ¿Qué pasa con la casa del futuro? ¿Se limpiará sola? Dice. Pues todos los artefactos, ya me menciona los artefactos, serán autosuficientes, dice. En esta nueva vivienda existirán aspiradoras. Las aspiradoras son artefactos, sigue hablando de artefactos. Vamos a poner la casa del futuro, la vamos a poner, este elemento lo vamos a poner con otro color. Vamos a poner con color verde. Ahí. Vamos a ponerle verdecito. Ya está. Y todo lo que tenga que ver con artefactos lo vamos a poner con rojo. La casa del futuro se limpiará sola, dice. Pues todos los artefactos serán autosuficientes. En esta nueva vivienda existirán aspiradoras que con solo programarlas limpiarán todos los sectores y eliminarán los residuos que recojan. Los baños estarán equipados con un nuevo modelo de water. Mira, otro elemento. Va a haber un nuevo... A ver, ¿qué va a ser este water? Que siempre estará impecable, miren. Alucinen ustedes un water así, ¿eh? No vas a tener que limpiarlo, nada. A veces uno va con mascarilla, ¿no? A limpiar. Ya está. En cuanto a las compras, dice, será un placer hacerlas. ¿Por qué? Acá menciona otro elemento. Mira, los supermercados. Los supermercados dispondrán de un escáner. ¿Qué es un escáner? Es también un artefacto, ¿no? Especial que en un instante leerá todos los contenidos del carrito sin necesidad de sacarlos de ahí al pasar por la caja. Cuando tú pasas por la caja en los supermercados, tienes que sacar, pues, ¿no? Todos tus productos que has escogido y lo va pasando y te va diciendo el precio de cada uno. Dice que no, va a haber un escáner que va a ver todo, dice, y te va a dar el precio de frente de todo. Ya está. Entonces, mira, ¿cuál sería el tema? La limpieza doméstica en el futuro. Adelantos domésticos. Las aspiradoras inteligentes. Yo creo que las aspiradoras inteligentes no. Claro, menciona las aspiradoras por acá, pero solo está en un párrafo, ¿verdad? Y el tema es de todo el texto. Tiene que englobar todo lo que es el texto. John Ramírez nos dice la 2. Rosaluz, adelantos domésticos. Muy bien. Es la segunda. Muy bien, excelente. Sí parecen ustedes estudiantes de Hawking, ¿ah? Sí parecen, sí parecen. Dan la talla. Ahí está. Adelantos domésticos del futuro. Esa es la respuesta, queridos estudiantes. Siguiente, a ver, siguiente. Algunos creo que ya tienen la clave por ahí. Ahora vamos a leer. Es un texto cortito, ¿ah? El latín y el griego, ¿ya? El latín y el griego tienen raíces indoeuropeas, ¿ya? Por un lado, a ver qué pasó por aquí. Ya, por un lado está el latín, ya, por otro lado está el griego. Uy. A ver, por otro lado está el griego. Ya, son dos cosas. ¿Y qué tienen? Tienen raíces indoeuropeas, dice, ahí está, tienen raíces indoeuropeas. Muy bien.
La lengua indoeuropea, de nuevo, la lengua indoeuropea es considerada la madre de más de la mitad de las lenguas modernas. Excelente. Esta lengua, ¿quién? La lengua indoeuropea, pues no. Esta lengua tiene más de 6.000 años. La palabra madre, padre y Dios son de raíz indoeuropea. ¿Cuál es el tema del texto? La lengua. La lengua indoeuropea. Claro, porque es principalmente de lo que nos está hablando este textito. Muy bien, muy bien. Están inspirados hoy. Excelente. Ya está. Seguimos. A ver, la enfermedad llamada diabetes mellitus. Ya, a ver, nos dice acá una enfermedad, ¿no? Diabetes mellitus. Es conocida desde hace mucho. Su nombre proviene del latín diabetes y del griego diabetes, ¿ya? La palabra griega procede de diabainen, que significa cruzar, atravesar o pasar, que a su vez deriva de bainein, ir, venir. ¿Ya está? Mellitus significa en latín endulzado con miel. Mellitus viene de miel, pues, ¿no? Significa en latín endulzado con miel, aludiendo al sabor dulce de la orina de los diabéticos debido al exceso de azúcar. Eso es cierto, jóvenes. Dice que un diabético, o para saber si tienes diabetes, prueba tu orina. Y si resulta dulce, entonces quiere decir que tienes diabetes. Ese es uno. No necesariamente tienes que tomar para saborear, pues, ¿no? Tienes que en tu boca nomás, con tu lengüita nomás saboreas, y si la orina es dulce, quiere decir que tienes diabetes, pues. Los diabéticos generalmente tienen la orina dulce. ¿Ya? Hagan la prueba. ¿Ya? Entonces, ¿de qué nos habla el texto? ¿De las enfermedades? No nos habla de las enfermedades en general, ¿no? Enfermedades hay muchas. La 3, profe. La 3. Palabras griegas y latinas. 3. Origen de la palabra diabetes mellitus. Excelente, muy bien. Origen de la palabra diabetes mellitus. Esa sería la clave, estimada estudiante de la Academia Hawking Líderes. Ahí está. Muy bien, tenemos por aquí un nuevo texto. Vamos a revisarlo, a ver de qué se trata. A ver, ¿cuál será el tema de este texto? Vamos a ver. ¿Cuál será el tema de este pequeño texto? Nos dice, en un primer momento, la imagen tridimensional, ya, nos habla de la imagen tridimensional, dice, asomó tímidamente en las pantallas de cine, ya. Al poco tiempo, pasó un tiempo, dice, la televisión también se sumó, dice, a este singular fenómeno. Eso es cierto, porque salieron también los televisores tridimensionales, ¿no? Que aumenta el horizonte visual del espectador. Hoy, dice, esta forma de percibir la realidad ha desarrollado hacia otras utilidades. Lo que era en cuanto a imagen y televisores, ahora tiene otra utilidad en cuanto a lo tridimensional, dice, ¿no? Sus aplicaciones, eso es importante, hay que subrayarlo, ¿ya? Sus aplicaciones son increíbles. Por ejemplo, en el campo de la medicina, miren, lo tridimensional, un exclusivo robot permite simular una operación de cirugía. Un robot, miren, permite simular, o sea, aparentar, ¿no? Una operación de cirugía y, por supuesto, todos sus riesgos, observando el organismo del paciente en sus 3 dimensiones. Miren, es como si te proyectara una persona en 3 dimensiones y puedes ahí operarlo, ¿no?
lo que hace este robot. Ya está. Entonces, ¿cuál sería, a ver, el tema de este texto? ¿Cuál sería el tema? ¿De qué trata el texto? Recuerda que tienes que preguntarte de qué trata el textito. ¿La 1, la 2 o la 3? Muy bien, ya nos dice la 3. John nos dice la 3. La 3, profesor. Ya, vamos a ver, Kiara también nos dice la 3. Me parece que Darley también decía la 3 por ahí. A ver, ¿qué nos dice la 1? Las aplicaciones de la imagen tridimensional en la cirugía. ¿Habla de eso? Sí, habla de eso. Sí, habla de eso. Claro que sí. Pero no todo el texto, pues no, solo una parte. La imagen tridimensional en el cine y la televisión. Pregunta, ¿habla de eso el texto? Sí. Sí, habla de eso, pero Una parte. solo en una parte. El desarrollo de la imagen tridimensional a través del tiempo, eso sí, toda la extensión del texto. Muy bien, estudiantes, felicitaciones. ¿Ah? Muy bien. Seguimos entonces. Seguimos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Entonces, estamos practicando el tema del texto, ¿ya? Hemos estudiado ya tipos de texto de acuerdo a su formato y tipos de texto de acuerdo a su propósito. Ya hemos estudiado eso ya, tenemos que practicarlo, chicos, bastante. Ahí les he dejado un ejercicio en el módulo anterior para que ustedes lo resuelvan. Háganlo, por favor, practiquen, porque no hay forma de aprender sin practicar. ¿Ya? Es muy importante eso. Muy bien, entonces dice, lee los siguientes textos y resuelve las preguntas que están a continuación. Muy bien. A ver, de acuerdo al formato, a ver, vamos a ver las preguntas por aquí. Ya. El texto tiene apartados. A ver, ¿cuántos apartados? Estamos viendo el formato, ¿ya? ¿Cuántos apartados tiene el texto? A ver, ¿quién me responde? ¿Cuántas partes tiene el texto? A ver, ¿quién me responde eso? Estamos ante una infografía. 3 partes. Por ahí nos dijeron 3. Richard nos dice 3. Muy bien, Richard. ¿Alguien que tenga alguna idea diferente a la de Richard? De repente 4, 2. Richard nos ha dicho 3. 4. 4 nos dice Kiarita. A ver, cuando decimos apartados, nos referimos a cuántas partes o en cuántas partes se divide el tema del texto. Y tenemos que se divide en 3 partes. Ya, tenemos una por aquí, mira. Una por aquí. Tenemos otra por aquí. Ya, y tenemos finalmente otra por aquí. Profe, ¿y lo de arriba? Lo de arriba no, pues porque ahí está el título. ¿Ya? Esto de acá, y esto de acá también es como una pequeña introducción que no cuenta como apartado, ¿ya? Un resumen. Exactamente. Entonces de eso se trata, ¿ya, chicos? ¿Cuántos apartados? Es como si fueran párrafos, ¿ya? Pero en este caso no son párrafos, porque los párrafos son conjuntos de oraciones. Acá son apartados. Entonces, ¿cuántos apartados tiene? Tiene 3 apartados. 3. El texto tiene el propósito de, cuando hablamos de propósito, ya tenemos que ver cuál es, o tenemos que leer, ¿ya? Vamos a ir leyendo, ¿sí? Por favor. A ver un ratito, ¿ya? Si me permiten.
Ya, estimados estudiantes. Entonces, a ver, tenemos que leer, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? Pero vamos a recordar por aquí. Ah, ese estaba en el otro documento, ¿no? Vamos a recordar por aquí. A ver, por aquí donde estaba. No sé si se ve, chicos, el cuadro. Jóvenes, ¿se ve el cuadro? Sí, profesor. Ya. Aquí está el cuadrito para recordar los propósitos, ¿ya? Informar, exponer, narrar, argumentar, describir, instruir. Esos son los propósitos que puede tener un texto, ¿ya? No se vayan a olvidar. Entonces, ahora sí, volvemos a la actividad. Ya está. Vamos a ver qué propósito tendrá. Nos dice, ¿cómo prevenir el coronavirus en el trabajo? El COVID-19 se contagia igual que una gripe, dice. Si al estornudar o toser, el líquido infectado entra en ojos, nariz o boca de otra persona. ¿Cómo prevenir que se propague la enfermedad? Mantener los escritorios limpios y desinfectados. 1. Otro, promover el lavado de manos regular y minuciosamente. Otro, usar cubrebocas y o desinfectante para manos a base de alcohol. De ahí nomás lo sacas. Pregunto, ¿el propósito será narrar? No, No es, descartado narrar. ¿El propósito será argumentar? ¿Qué dicen ustedes? no. Tampoco. Entonces, ¿cuál será el propósito? ¿Cuál? Informar. Informar. ¿Ya? ¿Quiere dar a conocer algún acontecimiento o algo que ha pasado? A ver por ahí, ¿alguna otra inquietud, alguna otra opinión? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí está, mira. Ya quedamos que, a ver, narrar no es. Argumentar tampoco. Instruir. ¿Será describir? ¿Cuál es? Instruir, profesor. Instruir, claro, pues claro que sí. Claro que sí. Por eso miren lo importante que es saber eso de es los propósitos, ¿ya? El propósito entonces sería ya, instruir, pero ¿sobre qué? Instruir ¿sobre qué? ¿Cómo prevenir el coronavirus en el trabajo? ¿Cómo prevenir el COVID-19 en el trabajo? Muy bien, muy bien. Ese es el propósito que tiene este texto. Ya está. Entonces, a ver, querido estudiante de la Academia Hawking Líderes, nos hacen la siguiente pregunta. De acuerdo a su formato y propósito, el texto es respectivamente. Esa palabra es importante, ¿ya? ¿Cuál es la clave? A ver, regresamos al texto. Míralo bien. A ver, dijeron por ahí la A. ¿Ya? Sí, instructivo y discontinuo. ¿Ya? Ah, ¿Ya? La A, dicen por ahí. Instructivo discontinuo. ¿Alguien tiene alguna otra alternativa tal vez? ¿Alguna otra idea? ¿Una opción diferente? ¿Todos la A? Sí, profe. ¿Y por qué no la C?
Porque primero es instructivo y de ahí discontinuo. En cambio, en el otro, en la C, está poniendo discontinuo e instructivo después. Ya. Mira, ojito acá, ojito acá, ojito acá, ya toditos, ojito acá. Esta palabra respectivamente es muy importante, ya, es muy importante. No vayas a caer, esto es muy importante. Cuando te dice respectivamente, quiere decir que en la alternativa tiene que estar en el mismo orden. ¿Cuál lo menciona primero? Su formato. ¿Cuál primero? Su formato. ¿Cuál menciona después? El propósito. Propósito. Entonces, quiere decir que en la alternativa En la C. estar en ese orden. ¿Y qué dice primero? Formato. De acuerdo al formato, ¿el texto puede ser instructivo? Sí. Sí. No. Es de acuerdo al propósito. ¿Ya? No, es discontinuo el La formato. sé, profesor, la sé. No se confundan. De acuerdo al formato, los textos son continuos, discontinuos, mixtos y múltiples. Entonces, primero tengo que poner el formato. Y el formato, claro, sí es discontinuo. Y luego el propósito, gracias a esta palabra respectivamente. Tiene que ir en el mismo orden. Y lógicamente, pues, es la alternativa C. Sí. Ya está. Es la alternativa C. Muy bien. Ahí está. Alternativa C. El tema del texto es, ya, para eso tenemos que revisar el texto, pues. ¿Cómo prevenir que se propague la enfermedad? Dice, ¿no? Mantener los escritorios limpios y desinfectados, promover el lavado de manos regular y minuciosamente, usar cubrebocas y o desinfectante para manos a base de alcohol. Evita saludar de beso o de mano. No, ya no saludes así ya. ¿Qué hacer si viajas por trabajo? Si tienes que viajar. 1. Si tienes tos leve o fiebre leve, 37.3 grados o más, debes quedarte en casa. Ya no viajes ya. Llevar gel desinfectante durante el viaje. Tienes que usar tu alcoholcito, pues no tu gel. Mantenerse al menos a 1 metro de distancia de las personas que tosen o estornudan. Tienes que guardar siempre tu distancia. Después del viaje, monitorear tu salud por 14 días y tomarse la temperatura 2 veces al día. ¿Ya? O sea, después de que viajas, tienes que ir viendo, pues, cómo va tu salud. Dice, ¿qué hacer si un empleado presenta síntomas? ¿Ya? Limitar el contagio con la persona enferma y comunicarse con las autoridades sanitarias. Tienes que informar y tienes que también reducir tu contacto con esa persona. Ya está. Entonces, ¿de qué trata el texto, chicos? ¿De qué trata? ¿Cuál sería el tema del texto? Sería medidas. El tema del texto sería que debemos protegernos, cumplir con las medidas de protección. Ya, debemos protegernos, ¿no? Debemos protegernos. Ya. Y cumplir las normas de protección. Ya. Está bien. Lo que tú dices está bien porque cubre lo que dice el texto. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo que es muy importante, ¿ya? Y lo vamos a ver por aquí. Y tienen que acordarse de esto, chicos, ¿ya? Mira por acá. Todavía lo subrayamos todavía. El tema tiene que tener forma de sintagma nominal o título. Tiene que formularse como si fuera un título. Entonces, nunca debe ser una oración. Y esto de aquí es una oración, ¿ya? Debemos protegernos y cumplir con las medidas de protección. Es una oración. Entonces, podría ser simplemente medidas para
protegernos, o, ya está bien, medidas de protección Para prevenir el COVID-19. en el trabajo. Ya está. Ese sería. Ahora sí ya no tiene forma de oración ya, tiene forma de título. ¿Ya? Así tiene que ser. Ahí está. Pregunta, querido estudiante, ¿cuántos subtemas tiene el texto? 3. Muy bien, el texto tiene 3 subtemas. 3. Excelente, tiene 3 subtemas. Ahora, enuméralos, dice. ¿Qué espeso el profesor? Quiere que pongas cuáles son esos subtemas. El primer apartado es el de aquí, no te olvides. El subtema es de párrafo o de apartado. Y el primer apartado es el de aquí. Ya está. ¿Cuál sería el subtema de ese apartado? Sería prevenir que se propague la enfermedad. ¿Cómo? Prevenir que se propague la enfermedad. Recuerda, forma de título. Prevención sería prevención de la propagación, ¿no? De la propagación. De la enfermedad. De la enfermedad. Muy bien, gracias por participar, Kiarita. Excelente. Ya está, seguimos. ¿Cuál sería el otro subtema? Vamos a ver. El segundo subtema sería o saldría del segundo apartado, pues, ¿verdad? De aquí. ¿Cuál sería el segundo subtema? ¿Qué hacer si viajas por trabajo? Ahí está. Muy bien. Entonces, ese qué hacer sería tomado como medidas, ¿no? Medidas ante un viaje por trabajo. Muy bien, muy bien. Ya está. Y finalmente... Es qué hacer si un empleado presenta síntomas. Ya. Sería, a ver, el título. Eso sería el título, a ver. También puede ser como pregunta. ¿Qué hacer ante la presentación de síntomas de un empleado, ¿no? Ahí está, un empleado. Muy bien. Ese sería el tercer subtema. Mira, ya viene un truquito. No sé si a ti alguna vez, yo supongo que sí, hacer un cuadro sinóptico. Un cuadro sinóptico también es un esquema de llaves, ¿ya? Ese cuadro sinóptico se construye a partir del tema y los subtemas, ¿ya? Mira. Profesor, el cuadro sinóptico es una forma de expresión. Así es. El tema Son recursos de instruccionales, creo. Mira acá. El tema se pone en la parte central, ¿ya? Es como si fuera el título. Ahí está.
Así va. Mira cómo voy armando mi cuadro sinóptico. Y los subtemas, De ahí, profesor, se pone otra rayita así, pero después, antes de esa rayita, tienes que ir escribiendo sobre el tema. ya, muy bien. No, estamos mal. A ver, a ver, a ver. Ya, esto de aquí. Esto de aquí es de aquí. Ahí Ya, se confundió. sí, me he confundido. Esto de aquí es de aquí, ¿verdad? Ya, Abajo de la presentación. y esto de aquí es de aquí. Así es. ¿Dónde vamos? Entonces, el tema va en la parte central de tu llave, ¿ya? Es como si fuera su título. Y cada uno de los subtemas va en la parte donde estoy ubicando, ¿ya? En la parte derecha, como subtítulos. ¿Te das cuenta? Mira lo importante que es determinar tema y subtemas, ¿ah? Para hacer este ordenador visual. ¿Ya? Así de sencillo, mira, una vez que lo tienes, ya es facilísimo, ya. ¿Cómo lo hago? Ya está. Así se hace un cuadro sinóptico. Y luego ya construyes llavecitas. A ver, a ver, a ver. Luego ya Pones un resumen, construyes de cada uno de pones ellos. un- Uy, En cada uno de esos pones un resumen del que está en la llavecita. excelente, Yarita, excelente. Muy bien. Ahí está. Falta un poco de pulso a decir verdad, pero en la primera parte, ¿qué nos dice? En el primer apartado, ¿qué debemos hacer? Mantener los escritorios limpios y desinfectados, ¿no? Mantener, entonces nos vamos acá y ponemos, pues, lo que dice, ¿no? Es un resumen. Mantener los escritorios, para ser breves, desinfectados nomás. Uy, ¿qué pasó? Desinfectados. Ya está, punto. Nada más. ¿Qué más dice? Promover el lavado de manos regular y minuciosamente. Entonces nosotros vamos a poner simplemente promover el lavado de manos. Ya está. Luego tenemos, ¿qué más? Usar cubrebocas y o desinfectante para manos a base de alcohol. Ya, entonces pondremos, Usar cubrebocas para... No, usar cubrebocas. ya, muy bien, usar cubrebocas Cubrebocas y desinfectante. y Arnold. Y desinfectante. Listo. El segundo, profe. Ya está. Ya está. Y eso, miren, estimados estudiantes, así sería como se va construyendo un cuadro sinóptico, miren. ¿No? Así es un cuadro sinóptico. Voy a borrar esto de aquí que no me simpatiza, la verdad.
Ahí está, un poquito mejor. Ya está. Entonces, miren jóvenes, lo útil que es saber tema y subtema, ¿no? Nos ayuda para hacer un cuadro sinóptico. ¿Ya? Siguiente. Luego tenemos acá unos textos que ustedes ya, eso lo vamos a dejar como actividad, ¿ya? Tienen ahí dos Ya, profe. para que ustedes lo trabajen. Bueno, ¿alguna pregunta, queridos estudiantes? ¿Alguna pregunta? Yo no, profe, porque yo entendí súper. Ah, muy bien. Aldo también nos dice ninguna pregunta. Ya. Muy bien. Ya. Entonces, queridos estudiantes, de verdad que ha sido un gusto para mí trabajar esta tarde con ustedes y recordarles, pues, tengan mucho cuidado. Cuando salgan a las calles, háganlo con su mascarilla. De verdad, con eso se van a cuidar ustedes y sobre todo van a proteger a las demás personas también. Claro, ustedes están jovencitos y de repente como que no pasa nada, ¿no? Les contagian y no pasa nada. Pero en casa puede haber una persona mayor, ¿no? Que es vulnerable y puede traer consecuencias lamentables. Entonces, la situación está ahorita bastante complicada y hay que tener cuidado, ¿no? Está en nuestras manos protegernos a nosotros y también a nuestros seres queridos. No se trata solo de nosotros, sino de la gente que nos rodea también, ¿ya? Así que tengan cuidado, usen siempre su mascarilla, salgan con mascarilla a la calle, ¿ya? Lávense las manos, guarden la distancia, eviten las aglomeraciones, eviten estar jugando con los amigos, con las amigas. Ya habrá tiempo más adelante para eso, ¿no? Cuando todo esto pase, ya tendremos la oportunidad de retomar nuestra vida, pues como ha sido antes, ¿no? Por ahora hay que soportar un poquito esta situación y hay que esperar nada más, ¿ya? Tengan mucho cuidado, chicos. Un saludo para todos ustedes, un abrazo para todos ustedes y sus familiares también. Entonces, con esto ya hemos llegado al fin de nuestra clase. Y el día ¿Y podría poner la pantalla para anotar todavía un poquito más? Ah, ya, claro que sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? No, ya se cambió. Ya, ahí está. Ahí está. Chao, profe. Muy bien, chao. Chao, profesor. Muchas gracias. Ya, a ustedes. Goodbye. Gracias, profe, cuídese. Muy bien. Ustedes también. Ya, muchas gracias. Igual manera, cuídese. Chao. Chao, profe. Ya, Chao. nos vemos. Chao.